Hola, prueba si se escucha bien. ¿Me escuchan? Avísenme si me están escuchando. Gracias. Hola Karina, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Buenos días. Buenos días a todos, Buenos días todas. por acá, buenas tardes por allá. Sí, ya son tardes, son las 6, o sea que sí. Ya agarramos en la rayita. Bueno, vamos a arrancar porque acá el tiempo vuela. Yo voy a arrancar dando la bienvenida a todos a Leer School y a este espacio que llamamos Charla con Autores, que es donde nos damos el lujo de conversar con escritores para que nos cuenten sobre sus libros, sobre su vida. Quiero comentarles también que esta transmisión hoy la estamos haciendo en alianza con el venezolano Colombia, que es un medio de comunicación digital que está presente acá en Colombia y que es una voz importante para todos los venezolanos que vivimos acá. Yo soy Eliana Márquez, yo soy parte del equipo de Leer School y hoy desde Bogotá voy a estar conversando con Karina Sáenz Borgo. Ella está en España. Karina es escritora, periodista, novelista venezolana, pero que tiene ya varios años viviendo en España. Vamos a estar hablando con Karina sobre una novela que publicó ella el año pasado, una novela que se llama La hija de la española, un éxito. La hija de la española es un libro que la revista Time le incluyó entre los 100 libros más importantes de ese año y que antes de ser lanzada fue una novela que ya estaba vendida en más de 15 idiomas. Entonces, no voy a ser yo quien hable de La hija de la española. Quiero comentar que es un libro que está publicado por la editorial Lumen y que es un libro que tiene unas 120 y tanto páginas que se lee muy rápido porque encima la historia engancha un montón. Y para que ustedes se enganchen, que sea Karina quien nos cuente. Cuéntanos primero, bienvenida nuevamente a Leer School Muchas gracias, ¿eh? y Muchas gracias cuéntanos por la entonces invitación. sobre La hija de la española. Bueno, a ver, primero les voy a contar algo más divertido. A ver A si ver, me funciona. ¿Me pillan o nos vemos trabajando? ok. En la siguiente, no sé si se vio, que ya estoy entregando, pero bueno, De la que te hija, agarramos en plena, sí, porque yo en siempre, plena corrida. claro, porque yo siempre digo que, bueno, yo trabajo como periodista y sigo trabajando como periodista porque es una de las cosas que más me gusta en el mundo y para escribir, normalmente escribo de noche Ok. o en momentos como este, ¿no? Bueno, La hija de la española fue un huracán, ¿no? Un huracán, al menos en mi propia biografía y en mi sentimentalidad y sí, en mi biografía, básicamente, porque es una novela, es una novela que cuenta la historia de Laida Falcón, que es una mujer, digamos, de clase media, instruida, que Ujú. vive en una Venezuela contemporánea, pero que está desdibujada. O sea, muy pocas veces van a leer Venezuela, muy pocas veces van a leer Caracas, pero se van a encontrar muchos Cumares de la Costa, se van a encontrar sitios muy específicos, pero que un poco despojaran de verismo, de verosimilitud periodística. Esto tenía que ser una novela. ¿Qué pasa con Adelaida? Bueno, que Adelaida, para las que no hayan tenido oportunidad de leerlo, o las y los, con perdón, Ujú. para las que no hayan podido leerlo, es una mujer a la que se le muere su madre, ¿no? En un país tremendamente violento, asediado por la escasez, por un régimen autoritario que está diluido, está, digamos que difuminado, nunca hay nombre, no hay años tampoco, pero se sobreentiende Ujú. que una mujer de 37 años, más o menos si calculamos, nos conduciría, ¿no? Y yo perdonen que sea tan incisiva en eso, pero yo quería contar esto como una novela, no como un reportaje, no como una denuncia. ¿Qué le pasa a Adelaida? Pues bueno, que a Adelaida se le muere su madre, es una mujer que ha tenido una serie de pérdidas importantísimas en su vida, Ujú. pérdidas importantes de sus afectos, de su trabajo, y lo único que tenía consigo era su madre, una madre enferma que muere de cáncer. Al morir la madre realmente es la gran metáfora de la muerte del país. El país se ha muerto. Y ella lo certifica así en el cementerio del Este, cuando va a enterrar a su mamá en el cementerio del Este y se da cuenta, y coincide con un entierro popular, o Ujú. con un velatorio popular,
y ella se empieza a dar cuenta que en el país en el que ella había crecido ya no existe, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza una parte de la acción. Y voy a contar la otra parte porque se puede contar sin spoiler, Ok, sin arruinarle a nadie la lectura, importante. que es, ¿qué pasa? Que ella tuvo siempre una vecina. Era una hija y una madre, otra vez, hija y madre venezolana, hija y madre española, emigradas las dos. La novela se llama La hija de la española, porque la chiquita que tenía su edad y que creció y que ella la vio creciendo con su mamá española, que tenía una casa de comidas en la Candelaria, que no se dice que es la Candelaria, pero es la Candelaria, ella pasa por un momento horroroso, o sea, le invaden el apartamento, la machacan, le hacen de todo, y ella desesperada por saber dónde guarecerse, ve, empuja la puerta y se da cuenta que está abierta, y se encuentra un cadáver, el cadáver de la hija de la española, de esa muchachita que ya vio creciendo, que tiene su edad en realidad, Claro. que tiene 30 y tantos. La ve muerta y en la mesa consigue una carta del consulado español diciendo que tiene lista su cita para recoger el pasaporte. Adelaida ya no tiene absolutamente nada. Y bueno, ya se plantea, ¿y si me hago con la identidad de ella? Y ahí es que la novela arranca, por decirlo así, ¿no? Claro, está toda la novela pendiente, si Adelaida lo consigue o no lo consigue, pero en ese proceso ella va describiendo una ciudad que ella ya no reconoce, una ciudad tremendamente violenta, donde hasta las personas que la expulsaron de su casa son víctimas, ¿no? Entonces, la novela, yo la escribí porque tenía la necesidad de hacerlo y porque no se me Claro. ocurrió otra manera de hacerlo, ¿no? Pero yo quería hablar del drama del que no puede huir o del drama del que tiene que estar en un lugar que lo expulsa. Entonces, por eso creo yo que La hija de la española de alguna manera acompaña y a los lectores les ha gustado porque quieren saber si esta señora va a triunfar o no. Que eso es Claro. muy relativo, ¿no? Que es triunfar o no. Es relativo, te vas, pero si se logra ir, y si no le pasa nada malo, Claro. se marcha en un acto delictivo. Y si se queda, pues probablemente un entorno tan violento eh, la empuje a delinquir, o lo que es peor, o que la terminen matando, ¿no? En la esquina de una. Es una novela para mí sobre madres e hijas, Exacto. sobre la noción de supervivencia, que es muy importante. Ujú. Y sobre todo que yo quería colocar un poco al lector que no sea venezolano en la disyuntiva y yo, ¿qué haría si fuera esta mujer? Nada, yo quería. Si no tengo dinero, si no puedo cambiar mi dinero, si no hay medicinas, ¿pero qué hago? Pues lo que siempre ha ocurrido. Siempre ha habido personajes oscuros en las guerras. Yo no quiero decir que Adelaida sea un personaje oscuro, pero Adelaida no es trigo limpio del todo. Adelaida se va a empezar a Sí. envilecer y se va a empezar a comportar como aquello que ella rechaza, pero es porque tiene que sobrevivir. Entonces creo que, bueno, que eso en grandes pinceladas es La hija de la española, solamente que, bueno, es verdad lo que tú dices, yo tengo ya casi 15 años en España, yo llegué Ok. aquí con 24, tengo 38. Yo aprendí una cosa, cuando yo llegué aquí yo empecé a leer todos los libros que yo no había leído estando en Venezuela ni en América Latina. Creo Ok. que yo soy periodista cultural, trabajé mucho tiempo en el Nacional, pero yo tenía al dedillo, me conocía al dedillo toda la literatura venezolana, latinoamericana, o creo que bastante, porque bueno, mi trabajo era ese y porque a mí me interesaba. Cuando llegué aquí a Europa, me di cuenta que había un montón de cosas que no había leído, ¿no? Y percibí como las grandes tragedias europeas de centro de Europa habían sido contadas en una clave muy humana para que se comprendiera. Y yo decía, ¿por qué no intentar hacerlo con Venezuela? Quitarle un poco ese peso tan localista que muchas veces expulsa al lector, utilizarlo de una manera sencilla, un pueblo de una costa. Claro que en Venezuela se entiende, pero tampoco te pesa, ¿no? Porque además en el libro los hijos de la revolución, que son ese trasunto, no tienen nombre, ahí no hay que decir nada ni años, Exacto, porque está implícito. durante años ese discurso
ha tenido preponderancia por encima de las víctimas. Y yo creo que Adelaida es una víctima. Así como insisto, como todo ese tema, miren, hay una cosa aquí que tengo, a ver si lo puedo señalar bien. No, lo voy a señalar mal. Ok. Natalia Ginsburg es una escritora italiana de la posguerra en Turín. Y ella cuenta la pobreza y la desesperación y lo complicado que es para una familia de posguerra sobrevivir en el Turín en el que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Ella no dice nada, pero dice todo. Solamente hablando de su padre, de... Entonces decía, por qué no hacerlo? ¿No? Creo que el periodismo venezolano ha hecho aportaciones tremendas para los datos, para la realidad. Pero yo creo que la novela tiene que generarle preguntas a las personas, hacerlas sentir incómodas. Eh, también es verdad, no te lo voy a desmentir, que yo tenía una necesidad profunda de escribir de Venezuela desde hacía muchísimo tiempo. Eso te Pero quería preguntar. O sea, tú realmente, o sea, tu inspiración para La hija de la española fue Venezuela. O sea, tú querías hablar de Venezuela. Esa fue la razón por la que tú llegas a escribir. bueno, a ver, sí, pero no quería llegar, a ver, a mí me costó mucho dejar el país, Ok, porque no porque lo extrañara, no porque extrañara el Ávila, que también lo he hecho de menos en alguna ocasión, era porque echaba de menos ese país culto en el que yo había crecido. ok. Eh, donde en Venezuela tú podías escuchar en la José Félix Rivas, vamos, a cualquier intérprete, podías escuchar, podías ver en la GAN cosas hermosísimas, era un país que estaba hecho con gente de diferentes, creo que en Venezuela, y me atrevo a decirlo sin hacerle feo a nadie, para el revés, con mucho amor. A mi papá le llamaban Musiu, porque era un español emigrado y él se siente un Musiu y a él se le parece la mejor del mundo. ¿Dónde se fue ese país que cometió muchos errores, pero que realmente tenía y tiene, y sigo pensando que lo tiene, una génesis que está hecha en la diversidad? Nosotros recibimos a portugueses, chilenos, la cantidad de gente de Chile que me dio a mi clase cuando yo era pequeña, porque venían básicamente exilados después del golpe Allende. Entonces, ¿a dónde se fue ese país? Y, y bueno, y yo lo que quería era un poco exhumar ese país para mí, ya lo hablo desde el punto de vista estrictamente personal, quería volver a decir las palabras que a mí me gustaban, guacuco, ciruela, de huesito, morrocoy, pero había que hacer algo con toda esa memoria sentimental. Y yo no sé, pero creo que uno de los primeros elementos de la diáspora o de la inmigración es que te sitúa muy brevemente en lo que ya no existe. Tú echas de menos cosas que no existen. Hablas con palabras que probablemente las generaciones actuales ya no usen. O sea, yo decía chama coloquialmente, ahora dicen marica. O sea, pero Ya, ya eso es una distancia. cambió. Ya se te va distanciando. Teresa, saben, ayer me dijo una persona a la que quiero mucho que el lenguaje es como ese mosquito o ese insecto que queda atrapado en el ámbar. Queda ahí, petrificado. Estoy segurísima que a más de uno, por supuesto que yo hice mis propias claves en la novela. La novela tiene dos ritmos, por decirlo así, un ritmo violento y un ritmo de la memoria, donde la protagonista empieza a recordar el blog Caribe, donde dibujaba, donde empieza a recordar el Paseo de los Caobos, donde recuerda Sí, quizás, todas estas referencias que tenemos, que en este caso es Caracas, ¿no? Tú siempre estás, digamos claro, que, pero ah, lo bueno es que como el libro realmente transcurre entre Caracas y Aragua, que ujú. es la cordillera central, me permite meter un montón de cosas. Sí, claro, Me permite meter tambores, me permite meter melcochas, dulces, de porque todo. yo lo necesitaba, pero digo, bueno, mm, hay muchas partes del libro que yo, de verdad que, como te digo, hay una parte del libro donde se evocan las canciones del Pilón, las Espectacular. piloneras. Dale duro a ese Y, pilón. y yo lloré muchísimo escribiendo eso porque tenía que volver a escuchar, escuché todos los pilones que pude conseguir. El de Soledad Bravo, pero el de Manuela Muñoz. O sea, me puse a escuchar todos los pilones que podía porque era una manera, o sea, tú solamente sabes cuando algo te disgusta mucho o lo extraña cuando hueles. Este Los perfume, olores. este perfume me olía una maestra que me tiraba de las orejas y me hacía daño. Y evidentemente sientes rechazo.
Pero si de repente hueles ese olor a canela y clavo, que tú dices, uy, esto lo conozco yo. O sea, yo quería que el libro tuviera mucho de eso, pero que tampoco se regodeara ni mucho en el horror, ni mucho en la nostalgia. Pero claro, somos seres humanos, ¿no? Y de verdad que yo creo que ha sido un libro tremendamente honesto. Yo no lo hubiese podido escribir de no haber dado carpetazo a 3 antes, ¿no? Porque tenía 3 intentos. Y eran Claro. intentos que me salían impostados y salían súper, uy, súper rígidos. En cambio con este era como, aquí lo veo. Y además, se dio de la manera más inverosímil posible, porque, insisto, No yo fue como, no, yo entiendo, pero que te interrumpa, Karina, que esto fue no, entonces no, como por una Dios. catarsis. Tú hiciste con esto como una catarsis, sacaste todo, sí, teniendo mucho cuidado de lo que querías transmitir, ¿no? Y quizás inspirada o agarrando toda esta literatura que ya tú, como dices, habías consumido cuando llegas a España. Pero entiendo que eso es lo que logras y realmente eso es La hija de la española. Y yo le digo a las personas que no lo han leído que acá pues en esta cuenta tenemos base en Colombia y si bien tenemos muchos seguidores que son venezolanos y de otros países, es una historia que está buenísima para que la lea cualquiera, porque se va a identificar, porque si algo que tiene La hija de la española son los elementos universales, estos elementos que tú comentabas, lo de la madre, la hija, ¿no? La madre, la hija incluso como la patria entendida Claro. como madre. La, Y de hecho, Colombia hace un año fui a la Feria del Libro de Bogotá y viniste a Filbo. coincidimos en una cena preciosa, Juan Gabriel Vázquez, varios autores venezolanos, uno español y Santiago Gamboa. Y Venezuela es un tema doloroso en Colombia. Yo sentía mucha empatía, que yo en Colombia no tenía que explicar nada, que lo entendían perfectamente. Y recuerdo que Santiago Gamboa y, y Juan Gabriel Vázquez hicieron, a modo de chiste, decían que si en el fondo Colombia y Venezuela eran igual. Entonces decían que íbamos a llamar los llanos orientales y los llanos occidentales. Inventamos una constitución, una selección nacional de fútbol, pero yo sentía que era una manera de hablar de la pérdida que nosotros tuvimos como país de la manera más amable. Porque también es cierto que en los años previos, cuando Colombia estaba atravesando su momento más duro, que venían todos los desplazados de la frontera, llegaron a Venezuela. Entonces yo con Colombia siento una gratitud tremenda porque sentí que no tenía que explicar nada, que ellos entendían de lo que yo estaba hablando. A diferencia, en España tienes que explicarlo de otra manera. No les digo en los países nórdicos porque ese es otro tema todavía más complicado. Perdón, Karina, que te quería preguntar, es que el tiempo nos vuela tanto, No, tranquila, me parece tranquila. que vamos a tener que hacer ya una segunda sesión. Te quería preguntar un par de cosas, porque esta novela, como yo decía, como antes de ser publicada ya había sido vendida en muchos idiomas, pues entiendo que te dio la oportunidad antes de esta cuarentena, ¿no? Esta pandemia que nos confinó a todos, Sí. poder visitar muchos países para hablar de La hija de la española. Yo quisiera conocer qué opinión tienes, como qué sentiste tú, las diferencias de esas opiniones según los contextos donde la gente estaba leyendo La hija de la española. Mira, a mí como tú bien dices, yo siempre digo que yo tuve muchísima suerte. Como ese libro hubiese salido en el 2020, se queda cojo, se arruina, ¿no? Pero claro, en el 2019 yo me moví, si te digo que Un fueron montón. 15, más o menos 15 países. Los que más me asombraron fueron los países nórdicos, Noruega, Finlandia, incluso Estocolmo, donde la parte política les interesaba, pero les Okay. interesaba más asomarse a América Latina. Yo tengo la sensación, hay gente que lo comenta, y yo creo que tienen razón, hay una generación de escritoras, no soy de ningún feminismo, especialmente soy feminista como puede ser cualquier persona con dos de frente, pero Okay. no soy del feminismo de nuevo cuño, quiero decir, no soy tan beligerante. Pero ha habido una serie de autoras, entre ellas María Enrique, Fernando Melchor, que somos escritoras, y de la que yo de alguna manera formo parte, somos escritoras que hablan de la realidad de sus países con una violencia tremenda. Pero es un punto de vista diferente tanto a lo que había sido el boom como a lo que había sido una generación mayoritariamente masculina, pero sí, siempre estas mujeres sí son violentas, ¿no? Y te digo, no, se me escapan muchas más, está María Gainza, y ellos lo que les sorprendía
es que se ve contado de otra manera. Le llamaba la atención la música. Ellos decían, claro, yo no sé leer evidentemente alemán, ni sé sueco, pero algo hubo en las decisiones que ellos decían, hay ritmo, no hay frutas, hay plantas. Eso por una parte. Lo segundo, el tema de la madre y la hija, que es una cosa universal. Y en Sí. tercera medida, el tema violencia. Que lo que dicen en el libro es cómo puede haber tanta violencia que sea considerada normal. Entonces, bueno, eso ahí. En Italia, por ejemplo, yo los amé, porque lo leyeron en la clave madre-hija, ¿no? Y lo leyeron en una clave ellos leyeron un poco en la clave del refugiado, y en Francia lo leyeron en una clave estrictamente literaria, fijándose en la forma de la novela. De hecho, la novela fue muy bien, yo estoy muy contenta porque ganó un premio, Sí, que lo da Figaro, el premio de la heroína, que me daba mucha risa, o sea, pero van a elegir como heroína a la heroína más vil de todas, ¿no? claro. Entonces, bueno, en Estados Unidos era más complejo de comprender, porque ahí sí que había como una, como un velo, ¿no? O sea, para ellos no tienen mucha idea de lo que pasa y tienden a tener confusión, y es normal, pero yo les decía, no importa, o sea, tienes que pensar en una situación en conflicto, que sería equiparable. Yo creo que Adelaida está escrita, Adelaida podría existir en el Berlín de 1937 o 39, o en la España de 1937, o sea, cuando eres un objetivo débil, cuando estás huyendo, ¿no? Entonces, bueno, yo procuré que fuera así. A mí me llama la atención porque la lectura de la novela suele ser bastante emocional, sobre todo eso, emocional. Y bueno, Y eso me contenta porque, bueno, de alguna manera es lo que yo intentaba. lo lograste. Te quería preguntar, Karina, muy importante que nos estás hablando de los países donde te viste pues esta repercusión y la crítica. ¿Qué sabes tú de la opinión del régimen venezolano actual con respecto a la hija de la española? ¿Lo conoces? ¿En tus redes sociales Ninguno, te han hecho ninguno. comentarios? No, yo estoy convencida, y ya antes lo decía con la boca chiquita y con miedo, pero ahora lo digo en serio. Esa gente no lee. Esa gente no lee. Te lo digo de verdad, porque, a ver, si, a ver, no es que no lea, es que yo no pertenezco a un espectro amenazante dentro del gobierno, porque un escritor se supone, o una persona que escribe, no es un opinador, no es un analista, no es como Luis Carlos, cuando estaba explicando el apagón, a Luis Carlos, el periodista venezolano, que se llevaron preso para explicar ellos son mucho más, ¿cómo decirlo? Concretos. Ok. Pero lo peor de todo es que el libro, lo peor de todo, lo mejor, era muy difícil hacer llegar el libro a Venezuela, muy difícil. Lumen, en un acto de generosidad muy poco usual, me permitió, o sea, ellos renunciaron a los derechos de explotación del Ah, libro, yo renuncié, hicimos un contrato específico para que la Universidad Católica pudiese vender ese libro al era precio que les distribuir. costaba imprimirlo. ¿Y qué Nada más. opinión, y qué opinión tienes de los venezolanos, no los simpatizantes con el régimen? ¿Qué opinión has tenido de la novela? Ha sido duro, ha sido duro porque, porque me he topado con mucha gente que se enfrenta ante un reto tremendo que es reinventarte. Oye, tengo 55 años, 30 años trabajando en seguro, y ahora estoy en Miami y no sé qué hacer. O, oye, los venezolanos que me he encontrado, por ejemplo, hubo uno muy bonito en Alemania, que yo estaba con mi editora, y los alemanes no aceptan dobles nacionalidades. Así que él renunció a su nacionalidad venezolana, porque sí, ¿qué voy a hacer? ¿No? A mí eso me parece una tragedia, pero a mi editora le parece una tragedia todavía 1000 veces más. Si dice, pues evidentemente hay circunstancias y circunstancias, pero todas las circunstancias de la diáspora tienen un elemento. Está el que pudo elegir, que es mi caso. Claro. Yo me fui cuando podía elegir. Yo no me reconozco. Yo me sentía desarraigada en mi propio país, pero luego están los que realmente tenían una familia, una empresa, un trabajo, que se han tenido que ir y reinventarse.
Eso es lo que me gusta, me costaba más tratar porque mi primer impulso era echarme a llorar también, Claro, ¿no? pero no fue. No, porque también es verdad que tú o sea, cuando alguien te dice algo, tú tienes que escuchar, ¿no? Y procuraba muy bien escuchar con atención. No te lo voy a negar que sí, fue un periodo maravilloso, fue estupendo, pero fue humanamente muy duro. Porque, quieras o no, yo soy periodista y todo lo enfoco por el titular, la actualidad. Entonces había coincidido con la eclosión de Guaidó y yo no me quería, no quería meterme ahí, yo no soy un analista político, pero sí me daba cuenta que había un tema de humanos, de personas, hombres, mujeres, niños, niñitos, adolescentes, que de repente se encontraban en otra parte. Y migrar hasta cierto punto supone un desplazamiento en algún momento mucho más severo, por supuesto, es la devaluación que vive el país, en el sentido del desplazamiento y la depauperación. Pero Venezuela no era una sociedad acostumbrada a salir, normalmente recibían, pero no estábamos acostumbrados a salir, y Ah, mucho esto, menos claro. en unas circunstancias tan complicadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasó mucho en Perú, mmm, que me preguntaba la gente, ¿y usted qué opina de la xenofobia contra los venezolanos? Que hubo cierta... Y yo decía, mira, este es un momento muy confuso, le dije, donde Venezuela es un problema regional, donde salimos cientos de miles de personas buscando sobrevivir o reinventarse. Sí, creo, y me van a perdonar, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia real hay entre eso y muchas otras personas que tuvieron que huir a lo largo de la historia por sus creencias, por su significación política? No voy a jamás estar tentada a decir que se puede equiparar a los fascismos del siglo XX, porque eso era otra cosa. Y probablemente por eso es que sea más grave, porque estamos en el siglo XXI. Entonces, el problema, el gran tema humano aquí es qué siente la gente. ¿Qué sentiría una señora, o bueno, señora, sí, sería yo, una persona de 37, 38 años, dejándolo todo, yéndose de la nada? Por ejemplo, pasa mucho mira, el otro día hablando, una periodista venezolana que es encantadora, Erika de la Vega, mmm, Erika me decía, es que hay que reinventarse. Y dije, claro, pero Claro. reinventarse es una pequeña muerte. No puedes mirar para atrás. Eh, Tienes que echarle muchísimo pichón. Tienes que emprender una... Pero no lo digo desde el punto de vista de autoayuda, no. Yo creo que eso es saludable. Pero por supuesto, dependiendo de cómo y de qué manera. O sea, yo creo De que la cómo, hija a la española, la de hija a la la española actividad. le puede tocar a cualquier persona que haya perdido algo. A un superviviente, a una persona que ha perdido a su mamá, porque sí, porque hay mucho ahí en el elogio a la madre, escondido, escondido no, es manifiesto, Volvemos pero a los elementos universales que estábamos hablando antes, cómo cualquier persona se puede identificar con este libro, más allá de la realidad de Venezuela que tú muy bien describes, que tú la describes como una ficción, pero que realmente de ficción no tiene nada, es una de las cosas más potentes sí, que yo sí encuentro en la tiene. isla española. Yo Sí quiero, tiene. De la ficción compartir una sola obligación, que es que incomode, claro, que es que incomode a tirios y troyanos. Eh, se pero logró. bueno, vamos a ver. Karina, yo te quiero sacar rápidamente del tema de la hija de la española, que de verdad estoy encantada, porque esto que nos estás diciendo, pues obviamente a todos, sobre todo los que estamos fuera de Venezuela, nos llega. Y es una de las cosas que tiene potentes este libro, por el que yo estaba tan encantada de que estuvieras acá en Leer School. Yo quiero llevarte en estos últimos minutitos que nos quedan para que nos cuentes, vámonos a la parte de tu faceta de escritora, que nos cuentes un poco de dónde viene, ¿no? Así muy rápidamente cuando inició, si Mm. estás con un proyecto actual, si próximamente vamos a tener novedades literarias de Karina, por Es favor. que se los enseñé mal, pero Es eso, miren, tenemos primicia. claro, se los enseñé, pero como no tengo talento con las cámaras, no lo puedo. Estoy trabajando en la última versión del Tercer País, que es la siguiente novela. Ok, Pero bueno, voy a contestar por parte. Yo escribo desde que tengo uso de razón, siempre. ¿Tengo tiempo para contar una anécdota tonta? sí, ya que ya estamos acá. Estaba en un colegio, yo estudié en un colegio de monjas, en fin, mandaron una circular, que es la típica circular, comunicación, y yo puse en la circular todo lo que pensaba de la dirección del colegio.
Dejé el papel, lo pillaron y me expulsaron. Mi madre, a partir de ahí me dijo, era muy pequeña, mi madre me dijo, por favor, hija, me dio un cuaderno, toma, todo lo que tengas que decir lo escribes aquí. Y como ya escribía, me gustaba, escribo desde muy pequeña. Ahora, conscientemente, yo hacía periodismo, evidentemente hacía ficción, pero eso es como querido diario, ¿no? Cuando llegué a España, me di cuenta que tenía que tener una pulsión tremenda por escribir ficción, que ya lo hacía, pero escribirlo bien. Ok. Hombre, o sea, hice 2 novelas que eran nefastas, literal, eran horrorosas. Pero yo seguía y seguía y seguía insistiendo. Y me di cuenta que de pronto había llegado el momento en el que ya no escribía lo que yo podía, porque tú escribes como lo que puedo hacer, no lo que quiero hacer. Sí. Y con la hija ya había leído lo suficiente. Yo creo que para escribir hay que leer, básicamente. Ya había leído a Cervantes, ya había leído a Joyce, ya había leído a Proust, había leído toda la literatura europea importante, a Primo Levi, había leído a Thomas Berger, o sea, había leído todo, más Eres o una menos. gran lectora, una Bueno, gran no todo, lectora. a ver, no todo. Todo lo que se supone que tienes que tener en tu mochila para no cometer errores, ¿no? Para no pensar que estás descubriendo el agua tibia. Y ahí fue que me di cuenta. Y con la hija, pues yo creo que me sentí, estaba muy insegura con esta novela. Esta novela fue una carambola, te lo digo en serio. La persona que me representa, mi agente, mi actual agente, que es Marina Penalba de Casanova del Lynch, sabía que yo estaba escribiendo y me dijo una fiesta en Barcelona, hacer una fiesta de periodistas en verano. Sé que estás escribiendo. Yo, no. Bueno, quería otro no. Le encantó. Y se enamoró de la novela y vamos, y timoneada por ella y por María Fácil, la editora de Lumen, que se enamoraron de la historia. Y bueno, y a la gente de Lumen Colombia y de Penguin Random House les debo un brazo, Ok. gracias a ellos. No, de verdad. Gracias, ellos aceptaron una propuesta loca mía, me ayudaron a viajar a determinado sitio, y bueno, y de ahí viene la siguiente, que es una historia bastante más violenta. Ok. ¿Qué es lo que estás trabajando ahora que tienes ahí en tu mano que nos... Está ya casi cerrada, es digamos que es una persona que entierra, que cree que es importante, que los muertos tienen derecho a ser enterrados. No importa que no tengan dinero, no importa que estén en una frontera. No es una novela venezolana, ni es una novela colombiana. Ok, eso te voy a preguntar. ¿Dónde Pero está ambientada esta novela? hay un personaje, no existe. Tuve que inventar un territorio, no quiero problemas, Ah, no ok, te lo quiero, inventaste. no quiero, no quiero entrar otra vez, ¿no? Evidentemente uno habla de los temas que le hieren y le duelen, ¿no? Y uno ve aquellas, ustedes no sé si se acuerdan, uno de los primeros genocidios fue el de, fue el de Argel, antes de la Primera Guerra Mundial. Y la gente huía en columnas, caminando. ¿Sabes? Como el pueblo judío, ¿no? Como te han contado esto de manera épica. Y yo reconozco una épica en muchas cosas de esas en nuestra región, pero también lo que es una gran historia de amistad, son 2 mujeres. Son 2 mujeres, Qué es una novela, lindo. es una novela muy dura, tampoco es bonita. ¿Y para cuándo? ¿Sabes para cuándo próximo? Para marzo en España, para marzo del año que viene. Vamos a estar Porque muy en principio pendientes. estaba para octubre, Pero ya sabemos que todo se pero salió la pandemia y mira tú. pasó lo que pasó, pero tú estás ahí al pie del cañón dándole, que eso es lo importante. Quiero ya en estos últimos minutitos, entonces, llegar un poco a la dinámica de lo que es Leer School. Yo ya te había comentado, previo a esta charla que hablamos tú y yo, tuvimos la oportunidad, te decía que nosotros acá en Leer School vinculamos la lectura con el bienestar emocional, porque creemos realmente que los libros tienen ese poder bueno, despertar emociones, incluso de transitar emociones pues, que tenemos en algún momento de la vida. Sí, sin Entonces yo duda. te quiero preguntar, Karina, tengo un par de preguntas tipo esto que llaman ping-pong, ¿no? Que te voy preguntando y tú me vas respondiendo. A ¿Qué ver, libro tiene Karina Sainsborgo ahora en la mesa de noche? lo acabo de cerrar. Lo acabo de cerrar. Un libro precioso de un escritor Ajá, español que se llama, y que va mucho por América Latina, Sergio del Molino, que se llama La piel. ok, Quienes hayan tenido problemas de piel en algún momento, o quienes hayan tenido una enfermedad, él cuenta, habla de la vida a partir de una enfermedad que es aparentemente inocua, que es la psoriasis en la piel, pero te lleva a un montón de sitios. Es un libro hermosísimo. Tú dices, qué bello, porque él dice, la piel
nos hace bellos, pero cuando está enferma nos convierte en monstruos. Y él va repasando, es una novela, ¿eh? Pasa que Sergio Ok, de Molino es un escritor único. ya lo De vamos a verdad que se buscar, los ya recomiendo. lo estamos anotando para revisarlo. Por favor, búsquenlo, porque es un libro muy hermoso. No, no es un libro autocomplaciente ni nada, pero ¿sabes cuando no quieres que te vean? Cuando te sientes deforme o te ha pasado algo, que estás Claro. enfermo, que no quieres que te vean, ¿no? Y ese libro, lo acabo de terminar, es estupendo. Buenísima esa recomendación. Ahora te pregunto, un libro cuando estás en tu casa, quizás un fin de semana que te quieres relajar, que quieres pasarla bien, ¿qué lees? Bueno, te voy a ser sincera, siempre elijo clásicos. Muy Y bien. como no me da la vida, normalmente siempre vuelvo a mí me encantan los clásicos, no lo puedo evitar, me parece que todo está contado. Y debo admitir que yo no había leído a Alejandro Dumas, yo no había leído nada, no había leído Okay. ni Los Tres Mosqueteros, y me puse con el Conde de Montecristo en estos días y dije, ¡ah! ¡Qué maravilla! Dije yo. Pero bueno, yo no soy muy, quizás soy demasiado viejuna, ¿no? Me gusta muchísimo volver a Flaubert, a Madame Bovary, o Madame Bovary o La Educación Sentimental, me gustan los clásicos, me gusta la novela realista, que era la que leía la generación de mis padres, pero que mi generación no leía, porque eso no existía, era como que te ponían ahí resúmenes de cosas, ¿no? Y hay momentos en los que tú dices, Dios mío, me quiero, como Sandokan con Salgari. Para los lectores que yo he conocido aquí, eso es lo que ellos leían de chicos. A mí me gustan los clásicos, me parecen que Pero tú son con una eso te fuente. relajas. Tú dices, quiero pasarla hoy bien, te lees un clásico. Claro, porque no me proponen problemas, pero de manera divertida, porque lo resolvieron hace 200 años, entonces hay como Claro. con eso. Y Karina, ¿tú sabes lo que es una tusa? ¿Un qué? Una tusa. Ah, me suena, Bienvenida a pero Colombia. Tusa acá es lo que es un despecho en Venezuela, un mal de amor. Tú estás en medio de un mal de amor, ¿qué quieres leer? ¿Qué lees? ya, esa pregunta es buena. ¿Buscas Eh, una historia de amor para reconfortar eso horrible o más bien te vas como a, vamos a leer lo más dramático y lo más cruel que pueda encontrar? Mira, te lo voy a decir quizás de la manera más tópica posible, pero Así la quiero. a mí hay dos poetas norteamericanas que me fascinan y me parten el corazón. No digamos que estaban despechadas, pero sí lo estaban. Cada una con su situación. Una es Silvia Plath, que yo siempre digo que Silvia Plath es como la papera. Tienes que atravesarlas para superarla. Pero Silvia Okay. Plath tiene una cosa muy particular. Y otra es Anne Sexton. Son unas escrituras desgarradoras. Porque además, en el mal de amor, tú siempre te golpeas a ti mismo. ¿Qué hice? ¿Qué he hecho? ¿Pero por qué? Y te sientes mal. Tú, evidentemente, alguien no te quiere. No eres querido por alguien. Pero cargas la culpa en ti. ¿No? Como, ¿pero por qué? ¿Qué hice? Y es aquella sensación de ahogo, de que duele la cabeza, ya no puedes llorar más. Y estas señoras realmente empoderan un poco. Perdón, no me gusta esa palabra, pero Anne Sexton tiene una frase preciosa que dice, sonreí como si me hubiesen dibujado la sonrisa con una navaja en el rostro, ¿no? Entonces creo que ahí hay como un potente del ser que sufre y que es muy hermosa. Y si me permiten, cualquier libro de Santa Teresa, de verdad, o sea, yo sé que suena como una viejita y como Ok. una, pero no, no, cualquier libro de Santa Teresa de Jesús, porque Santa Teresa, lo piadosa que era, tenía un tema ahí que se parece al amor, ¿no? Al nunca poderlo tener todo, pero sin duda alguna que las poetas norteamericanas son infalibles. Ah, y una más. Colette, que es una escritora francesa. Además, se hizo una película basada en ella que es bastante fiel. Más Colette, el marido se hace rico porque ella escribe los libros y los firma él. No los firma él, le saca provecho él, pero él no la toma en serio. Y ella se enamora locamente de una chica, te digo, estamos hablando de hace 100 años, ¿no? Y me parece muy interesante todo ese juego, ¿no? Que hay con todas las historias de amor están siempre contadas bajo una ruptura en el sentido de que no sé, tú lees un travieso llamado Deseo, ¿no? Tú ves a Blanche, la hermana. O sea, las historias de amor femeninas son muchísimo más complejas y en donde hay un desamor más profundo. Hay un desamor maternal, familiar, personal. Entonces, bueno,
creo que ya que te duele, que duele el corazón, o que te sientes como mejor aprender algo de eso, ¿no? Buenísimo. Estas recomendaciones de verdad, bueno, las vamos luego también a poner todas a escribir, a buscarnos todos estos libros. Yo ya tengo que ir cerrando, Karina, pero yo estoy muy agradecida, lo No, reitero, porque gracias a estés ti. acá con nosotros en Leer School. Felicitaciones por La hija de la española, felicitaciones por ese éxito. Muchas Vamos a gracias. estar muy pendientes de esta novedad que tienes ahí, ahí abajo, ¿no? De este live que está sucediendo que está ahí abajo. Voy a Esperamos enseñarla tenerte como, pronto. como un monstruo. Perdón, ajá, bueno, pero ahí se ve que viene lo bueno. No, es que me hace trabajar mucho esta cosa. Yo quiero pues también agradecer al venezolano Colombia con quien estamos haciendo la transmisión, esta transmisión. Gracias pues por el apoyo, gracias finalmente a Karina, gracias a todos los que se conectaron. Vamos a seguir en contacto y si te quieres despedir, Karina, tienes un ratito. Sí, sí, la verdad que muchísimas gracias por la invitación. A mí me gusta porque aunque no nos veamos, los libros sin los lectores no son nada. Sinceramente, solo un libro solo se completa cuando un lector lo lee. Le guste o no le guste. Hombre, claro que siempre es deseable que le guste, pero creo que tiene mucho valor justamente ahora que vamos a tender a aislarnos y a cuidarnos hombre, reunirse a hablar de literatura siempre es divertido, como reunirse a hablar de cine o de música, reunirse. Y la lectura reúne solamente de manera, digamos, sin verlo. Tú estás leyendo una página que estoy leyendo yo al otro lado del mar. Entonces, creo que la lectura aporta complejidad y agradezco muchísimo que dediquen tiempo a estas cosas y que me hayan permitido acompañarlos hoy. Encantada. Un beso muy grande, un abrazo, saludos a todos y seguimos acá en Leer School, charlas con autores. Chao, chao. Adiós. Chao.